Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que bien, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante con anuncios para arrancar asociados al próximo gobierno. Exacto, el gobierno electo presentó este mediodía a la totalidad del futuro equipo económico, encabezado, como sabemos, por el ministro designado Gabriel Odone y Martín Valcorba, quien será subsecretario. Está conformado por 21 hombres y 9 mujeres, en su mayoría jóvenes, en varios casos con experiencia de gobierno y en algunos con experiencia en el sector privado. Y después del anuncio y del repaso de los nombres, Odone se mostró preocupado, hablando de otros asuntos económicos, por el eventual impacto negativo sobre el comercio exterior uruguayo de las medidas proteccionistas que va imponiendo e impondrá a futuro el presidente de Estados Unidos recién asumido, Donald Trump. Adelantó también que el futuro gobierno uruguayo, en este caso, mantendrá y perfeccionará la regla fiscal que aplica la actual administración. Bueno, tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más. Titulares de martes, por favor. La vicepresidenta electa Carolina Cose se reunió con el futuro canciller Mario Lubetkin. En el encuentro hablaron de política exterior, territorio, necesidades locales y el rol del Parlamento. Personal policial y Sindicato Único de Policías del Uruguay manifestaron preocupación por el atraso en los salarios del servicio 222. Avanzan las obras de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo como consecuencia de la prórroga de la concesión hasta 2081 a Terminal Cuenca del Plata. El Sindicato de la Construcción y Anexos realizará este miércoles entre las 9 y las 13 horas un paro nacional por duelo ante la muerte de un obrero ocurrida en Canelones. La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció este martes la restitución de la nieta 139 a menos de un mes de encontrar el nieto 138. Tras la toma de posesión, el presidente estadounidense Donald Trump firmó sus primeras órdenes ejecutivas encaminadas a lograr la restauración completa de Estados Unidos, según palabras del nuevo gobierno, y de borrar el paso del expresidente Joe Biden por la Casa Blanca, según dijo Trump. Durante su gira por Estados Unidos, el presidente argentino Javier Milei anunció que su prioridad será negociar un tratado de libre comercio con la administración de Donald Trump. Aquí está TV Ciudad, esto es en sus dispositivos, a través de la web del canal tvciudad.uy, también mediante la emisión en vivo por el canal de YouTube de TV Ciudad, y nos pueden escuchar, recuerden, siempre a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, que en su web también permite seguir nuestras ediciones informativas, y esa web es uniradio.edu.uy. Bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos siguen por esas vías. Ahora, Natalia, porque hay anuncios desde exteriores. Sí, Martín, hay anuncios y vamos a empezar por el Ministerio de Economía. Esta tarde el designado ministro Gabriel Odone, además de anunciar el que será su equipo de gobierno, se reunió con la actual ministra de Economía, Susana Arbeleche, en otra de las reuniones o encuentros de transición. Allí estuvo esta tarde Diego Martini y nos cuenta qué es lo que sucedió. Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todos. La situación continúa acá en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hubo varias reuniones. La primera fue la de Gabriel Odone con Azucena Arbeleche, que transcurrió en muy buenos términos, hablando en cosas más bien macros. Y ahora se está desarrollando la reunión donde no está Azucena Arbeleche, en este caso están autoridades del Ministerio de Economía, donde se está entregando la información solicitada, principalmente la de la situación financiera del año 2024, algo que requiere el nuevo gobierno para poder establecer lo que va a ser el presupuesto del año 2025. Funcionarias y funcionarios policiales realizan algunos reclamos de orden salarial. Martín Duarte. Natalia, Martín, bueno, y en este monumento que recuerda el centenario de la Batalla de las Piedras, inaugurado el 25 de mayo de 1911, vamos a estar hablando de otras batallas porque, como ustedes anunciaban, el sindicato de policía está reclamando por adeudos del pago del servicio 222. A partir de hace 3-4 meses vienen notando estos atrasos, salario que se paga sobre todo a mitad de mes, y vamos a estar conversando en algunos minutos con Ricardo González, presidente de la SUPU, para que nos explique un poco de estos adeudos. Otro tema, empezó la transición a nivel del Codicen de la ANEP. El futuro presidente, el designado, el del próximo gobierno, Pablo Casciani, se refirió, por ejemplo, a la fecha de inicio de clases y a detalles vinculados a ese momento tan importante. Y la actual presidenta, Virginia Cáceres, defendió lo hecho por la actual administración.
desde el punto de vista de esta administración, la transformación, nosotros creemos en esta transformación y estamos convencidos de que es un buen camino y que es el que hay que seguir y que por lo tanto esperamos, como ya se ha dicho, bueno, que no se den estos cambios refundacionales, que nos parece que es positivo en pos del sistema educativo. Tenemos situaciones que para Virginia Cáceres hoy las explicitó, que son aquellas donde el ajuste entre la matrícula, entre los gurises y las sillas, digamos, queda medio tensionado, que hay que resolver en la medida que comienza el año. Bueno, y comenzamos con el desarrollo de nuestro tema de portada. El gobierno electo presentó la totalidad del equipo económico que entrará en funciones el próximo 1 de marzo y se compone de 30 personas, 21 hombres y 9 mujeres. Claro, el ministro de Economía y Finanzas designado, Gabriel Odone, destacó distintos valores o características de este equipo. Por ejemplo, dijo que predomina o que hay énfasis en la gente joven, con experiencia en el sector público, o sea, experiencias de gobierno en algunos casos también, y en menor medida en el sector privado. Además de Odone y el subsecretario de Economía y Finanzas designado, Martín Valcorba, el próximo equipo económico tendrá como directora general de Secretaría a la economista y contadora Ana María Fachola, quien fue directora de Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Montevideo en el periodo pasado. Además, la doctora en Economía Viviana Lancilota será directora de Política Económica y el economista Juan Benítez dirigirá Finanzas Públicas. El contador Álvaro Romano estará a cargo de la asesoría tributaria y el licenciado en Economía Juan Labraga se encargará de la asesoría en Política Comercial, en la que se desempeña desde 2016. El economista Braulio Selco dirigirá la asesoría macroeconómica, que ya integró antes, y el doctor y licenciado en Economía Herman Camil continuará en el cargo de director de la Unidad de Gestión de Deuda, en la que se desempeña desde 2015. El licenciado en Economía Gustavo González será responsable de la DGI, en la que trabajó 14 años, y el sociólogo Joaquín Serra, que antes dirigió la DGI, ahora será director nacional de aduanas. Además, Fernando Esteves estará a cargo de casinos y Marcelo Visconti de loterías y quinielas. La responsable de zonas francas será Isabela Antonaccio y de catastro Andrés Recalde. La directora de la Contaduría General de la Nación será Adriana Arostegui Berri. El director de la Auditoría Interna de la Nación será Nicolás Serrano y de la Tesorería General de la Nación se encargará Lucía Beiner. La unidad de presupuesto será dirigida por Mariana Lacaño, la de Defensa del Consumidor por Álvaro Fuentes y la de Participación Público-Privada por Silvana Paniza. Además, Santiago Soto, Fernando Esponda, Ariel Cancio y Marcelo Soba serán asesores del Ministerio y Ana Inés Morató asesora. Odone recordó que aunque ocupen cargos por fuera de la estructura ministerial, también se consideran parte del equipo económico el futuro presidente del Banco República, Álvaro García, el futuro titular del Banco Central, Guillermo Tolosa, y la futura vicepresidenta de ese organismo, Ana Claudia de los Heros. Fue un día intenso para Gabriel Odone y justamente de eso nos hablará a continuación Diego Martini desde uno de los móviles de MBD Noticias. Bien, compañeros, Ministerio de Economía y Finanzas, donde se encuentran reunidos en este momento equipos del Ministerio de Economía y Finanzas designados y los actuales. En los designados está Gabriel Odone, obviamente, acompañado por Martín Valcorba, y están solicitando información que fue requerida hace mucho tiempo, que tiene que ver con análisis el balance financiero del año 2024, que es clave para ver cómo terminó la situación económica del país para poder proyectar a nivel macroeconómico. Hay algo que le preocupa mucho a Gabriel Odone que tiene que ver con la estabilidad fiscal que tiene que requerir Uruguay, y para esto necesita estos números. En la jornada de hoy, como veíamos, presentó a lo que es el equipo, pero ya viene trabajando desde hace tiempo con sus asesores más cercanos y con su subsecretario en poder, digamos, acomodar una situación financiera. Hoy hablaba también de la regla fiscal, una herramienta que llevó adelante la ministra Susana Arbeleche, que lo que dijo Odone es que va a continuar esta herramienta, pero que se va a mejorar porque tuvo ciertos inconvenientes, y apuesta a darle tranquilidad a los agentes económicos, a los mercados, de que Uruguay está en una situación bien, pero que se tiene que obviamente requerir de cierta estabilidad para poder proyectar hacia adelante crecimiento económico. Otro tema que preocupa y tiene que ver obviamente con el presupuesto, con lo que es la hacienda y de cómo se va a
llevar adelante el presupuesto en base a las propuestas que tiene el Frente Amplio. Y para eso, Gabriel Odone sabe, y según anunció hoy, va a tener que ser el equipo económico bastante creativo, imaginativo, para poder asignar presupuesto, ya que sabe que la situación fiscal no va a cerrar de la mejor manera respecto al año pasado, y esto también es una información que se requirió en campaña y que fue un poco desviado el foco de atención en cuanto a esto. Como les decía, están reunidos ahora las autoridades requiriendo la información del año pasado. Veremos qué sucede a la salida. Escuchamos más de lo que decía Gabriel Odone, que entre otras cosas también habló de cómo pueden llegar a influir las políticas comerciales del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una herramienta que constituyó una mejora respecto de la regla fiscal que preexistía, pero nosotros entendemos que tiene enormes oportunidades de ser mejorada. Creemos que la regla fiscal actual tiene tiene problemas. Acabamos de ver el desvío en el año electoral del resultado fiscal, que bueno, seguramente conoceremos en las próximas semanas, pero es evidente que no fue suficiente para contener algunas de las patologías que el manejo presupuestario en Uruguay existen. O sea, eso quiere decir que la regla es buena, pero que tiene que ser mejorada, y eso es lo que vamos a hacer tanto en materia legislativa como en materia de gestión. A partir de la asunción de Trump, Odone proyecta dificultades para el sector exportador, tanto por el acceso al mercado estadounidense como por los efectos de la cotización del dólar. El escenario que nosotros estamos imaginando es un escenario de persistencia de tasas elevadas en Estados Unidos, lo cual da lugar a un dólar relativamente más fuerte. Lo que quiere decir para Uruguay es que los precios de los commodities van a estar no tonificados por razones financieras. Eso es un desafío para la política económica, dado el nivel de desvío del tipo de cambio real que el país tiene, a pesar de que en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos asistido a un fortalecimiento o una depreciación del peso, como ha ocurrido en todo el mundo. Estamos en un mundo que se mueve hacia orientaciones más proteccionistas. En cualquier lugar del mundo esto está ocurriendo, y eso son nuevas reglas de juego para un país como Uruguay, y siendo un país pequeño y abierto al mundo, eso es un desafío importante. Nos preocupa el hecho del cambio de escenario para un país pequeño y abierto, y al mismo tiempo tenemos que estar muy atentos de cómo nos movemos en eso. Otro asunto en este tiempo de transición, también se dan reuniones de coordinación, o sea, entre integrantes en distintos ámbitos de la próxima administración. Sí. Por ejemplo, la vicepresidenta electa Carolina Cose se reunió este martes con el designado ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Y el futuro canciller le transmitió su experiencia como funcionario de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y se analizó la posibilidad de articular políticas con el Poder Legislativo en materia de seguridad alimentaria. Hablamos un poco del rol del Parlamento. En particular, él también ocupa una posición en la FAO, así que nos parece relevante. Él me acaba de informar que en todos los periodos se genera un grupo de parlamentarios de todos los partidos con vinculación directa en temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Estuvimos hablando bastante de eso y de la interrelación entre el Parlamento, la FAO, las Naciones Unidas. También el tema de la vinculación entre las líneas de la política internacional y las ciudades en general, tema sobre el que yo tengo experiencia y que también le preocupa a él. Entonces, bueno, la verdad que fue una reunión muy buena. Con ministras y ministros vamos a hablar con todos. ¿Hay alguna reunión agendada? No lo sé, no lo sé. Renuncié a manejar mi agenda. Y el presidente designado del Banco República, Álvaro García, aseguró que la próxima administración mantendrá la línea del gobierno actual porque la institución está en una posición sólida. Algo de currículum para darle contexto a su designación. En el primer gobierno del Frente Amplio fue presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo primero y luego, cerrando esa administración, ministro de Economía y Finanzas, García. Y en el último gobierno del Frente Amplio fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Un banco que luego de 20 años ha venido cambiando fuertemente, ha logrado resultados ya muy rápidamente en la primera década de este siglo, con cambios importantes, y un banco que es un puntal en la economía nacional, en la producción, en los servicios, y que resulta clave a la hora de llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con el programa que hemos presentado a la ciudadanía. Así que una gran alegría en primer lugar, un honor para mí
Y quiero agradecerle también al presidente electo de la República, Yamandu Orsi, a la confianza del ministro designado, Gabriel Odone, y la posibilidad de poder tener este nuevo desafío y trabajar para el país nuevamente desde una institución que creo que todos los uruguayos y las uruguayas la quieren y la quieren mucho, y como la quieren también muchas veces la critican y siempre hay posibilidades de mejorar, así que también estaremos muy atentos. ¿Pero qué sabe de su estado actual del banco? Es un banco que ha venido mejorando de manera permanente, que ha venido dando muy buenos resultados, que viene financiando actividades de desarrollo. Vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a seguirlo fortaleciendo, vamos a buscar posibilidades de mejora. Recién estamos tomando contacto con los primeros números del banco. De hecho, hoy ya he tenido un primer contacto con el presidente actual del banco, a quien le agradezco esa posibilidad. En los próximos días, semanas, estaremos reuniéndonos seguramente. Fue uno de nuestros adelantos más temprano. Empezó en esta jornada de este martes la transición a nivel de la ANEP con una reunión entre la actual presidenta, Virginia Cáceres, y el futuro designado presidente, Pablo Casciani. Cáceres señaló que se mantiene sin cambios todos los detalles vinculados al inicio de clases, incluyendo la fecha que sigue estando prevista para el miércoles 5 de marzo. Y además, tras esta reunión, defendió la actual transformación educativa. No vamos a marcar lineamientos al futuro gobierno porque no corresponde. Sí, por supuesto, obviamente que desde el punto de vista de esta administración, la transformación, nosotros creemos en esta transformación y estamos convencidos de que es un buen camino y que es el que hay que seguir y que por lo tanto esperamos, como ya se ha dicho, bueno, que no se den estos cambios refundacionales, que nos parece que es positivo en pos del sistema educativo, así que estamos expectantes con esa declaración que han hecho las autoridades designadas. Y bueno, y por supuesto que después seguirán el rumbo que ellos entiendan mejor, pero para nosotros y sobre todo, como lo dijimos en el mes de diciembre también, para todos los docentes que formaron parte de este proceso de transformación y que dedicaron tantas horas y tanto conocimiento gratuitamente en pos del sistema educativo, nos parece que es una buena señal lo dicho por las autoridades designadas. Y Virginia, bueno, la transformación educativa defendida por este gobierno ha sido criticada por el Frente Amplio y por los gremios docentes. Se habló de si va a haber o no cambios para el inicio de clases, o sea, ¿se mantiene lo previsto en la transformación educativa para el inicio de clases en 2025? Sí, el próximo 5 de marzo se inicia una nueva etapa de la transformación educativa en la implementación que tiene que ver con el segundo y el tercer año del bachillerato. Eso está dispuesto así y va a comenzar en ese sentido la implementación, ¿sí? El próximo 5 de marzo. Y el presidente designado de la ANEP, Pablo Casciani, remarcó que es fundamental que la designación de los equipos docentes se complete en fecha para el inicio de clases. También dijo que trabajará para que en el futuro, ya cercano, proyecto de ley de presupuesto que regirá durante los próximos 5 años, se incluya una partida de dinero, o sea, recursos que permitan atender a 15.000 estudiantes con necesidades alimentarias. En torno de los 15.000 estudiantes que reciben alimentación o en su centro de estudio o en la escuela cercana, y lo que vamos a hacer es trabajar para que esto se coloque en el presupuesto nacional. Hay lugares donde se necesita reforzar temas de infraestructura, hay otros lugares donde hay que buscar articulación con otras instituciones porque la infraestructura disponible no sostiene un espacio de comedor, es decir, no hay lugar para poner un comedor sin perder un patio o una cancha, o sea que ahí es un trabajo que inicia a partir de que ingrese la próxima administración. ¿Y tienen estimado cuánto supone en recursos esta modificación? En la medida que tengamos la información de alimentación escolar, que dé cuenta de digamos, hay información que es pública, que está en la rendición de cuentas, que es la información que reporta el impuesto de primaria y cómo se invierte ahí. 7 pesos de cada 10 que entran están en la alimentación escolar. Lo que hay que ver es de qué manera podemos agrandar ese monto, ya sea en el presupuesto nacional o con algún refuerzo del MEF, para poder avanzar ordenadamente en brindar alimentación a los estudiantes de educación media. ¿Tienen definido las fechas para justamente las otras direcciones del CODICEN?
Todavía estamos trabajando en eso. La ANEP es un espacio que necesita la conformación de equipos bastante grandes. Ahí lo que estamos trabajando es con los criterios del gabinete, digamos, con la idoneidad técnica, la idoneidad ética, la paridad y la renovación. Y cuando sea el momento oportuno informaremos. Ahora otro asunto. Cambiando de tema, les contamos que se detectaron irregularidades en pagos del INAU a una organización no gubernamental por un valor cercano a los 18 millones de pesos, y este episodio se suma a uno anterior y similar vinculado a una cifra de unos 20 millones de pesos adicionales a los 18 ya mencionados. La directora Frente Amplistas de ese instituto, Natalia Argencio, dijo que hay falta de controles internos y solicitó que se investigue si hay más fugas de presupuesto por mala administración y que se tomen medidas para recuperar ese dinero. Se identificó otro pago indebido a otra organización, en este caso de atención de niños y adolescentes en situación, con discapacidad, y esto implicó aproximadamente 18 millones de pesos de cobro de pago indebido y de cobro indebido también por parte de la organización. Vamos a estar analizando eso en el día de hoy. Estamos hablando de que hasta el momento pude identificar 2 casos, y en estos 2 casos que identificamos con mi equipo la suma alcanza prácticamente los 40 millones de pesos. Estaríamos hablando de $1 millón, podríamos decir casi $1 millón, de una muy mala gestión de control interno que generó esta fuga de dinero que corresponde a investigaciones administrativas y, por otro lado, investigaciones jurídicas y penales. De Montevideo nos vamos a Las Piedras. Reclamos sindicales en la órbita de la policía, tema de móvil con Martín Duarte, que no está solo. Gracias, Martín, porque como decíamos en el adelanto, bueno, hay atrasos ya de hace un par de meses con el pago del servicio 222. El servicio 222 es la hora extra del funcionario policial, que ronda entre los 250 pesos y los 350 pesos, dependiendo del tipo de servicio que se brinde. Estamos con Ricardo González, el vocero del Sindicato Único de Policía del Uruguay. Bueno, Ricardo, ¿cuándo se empezaron a constatar estos retrasos en el pago del servicio 222? Bueno, la realidad es que ya desde hace algunos meses algunas jefaturas han venido demostrando un cierto atraso en lo que es el pago del servicio, que generalmente y por costumbre se hace siempre entre los 15 y los 16 de cada mes. Bueno, en concreto a esta altura del mes, a 21 de enero, la única jefatura que ha pagado hasta el momento es la jefatura de Canelones. Después tenemos compañeros a lo largo y ancho de todo el país que están a la espera de cobrar este servicio, que en realidad es un sueldo extra que tienen los funcionarios policiales, o la hora extra, por decirlo de una mala forma, pero que siempre se espera a mitad de mes y, como te mencionaba recién, a esta altura no se ha percibido. ¿Han consultado el porqué de este tipo de retrasos? Bueno, en realidad los porqués son diversos. Algunas jefaturas nos han mencionado que están teniendo problema para el cobro de los dineros por este concepto, que ahí nosotros entendemos que hay una gestión media complicada que están viniendo en algunas jefaturas en referente a esto, y entendemos que es gestión. O sea, si no gestionamos bien el tema de recursos, complicado. El mes pasado, a modo de ejemplo, Montevideo era 23 de diciembre y en una fecha tan especial todavía no estaba realizando el pago, lo realizó el mismo día. Entonces preocupa y ocupa al sindicato cuando se dan este tipo de situaciones, porque sabemos que hay muchos compañeros que dependen de estos ingresos. Más allá de ponerlo en voz pública la situación, ¿han iniciado algún tipo de contacto, han solicitado alguna reunión para ver de solucionar este tema que vos, como tú decías, esto se viene dando hace 3-4 meses, ¿no? Antes funcionaba de alguna forma bien, por eso la consulta de qué ha pasado en estos últimos tiempos para que haya deteriorado el servicio. Bueno, funcionar bien no funcionaba, lo que se ha agravado, por decir la situación en estos últimos meses, donde es notorio el atraso. Nosotros, de parte del sindicato, obviamente estamos monitoreando la situación de cerca, vamos a tratar de instalar diferentes instancias de diálogo. El objetivo es que en un futuro muy cercano los funcionarios policiales tengan una fecha de pago para este servicio. Entendemos que hay una administración que tal vez se está saliendo y una que va a ingresar, y bueno, apelamos también seguramente en las próximas reuniones que se puedan generar, es tratar este tema
y el objetivo es ese, buscar una fecha para que tenga el trabajador la certeza de que tal fecha va a percibir sus ingresos. ¿Qué porcentaje de funcionarios policiales realiza 222? Es variado dependiendo del departamento. Montevideo, que es un departamento muy grande y hay muchos servicios, estamos hablando que más del 50% de los funcionarios. En el interior del país son muchísimos los funcionarios, pero tenemos una realidad de que las cantidades de horas para realizar este servicio son menores, ya que generalmente se dan en lo que son los entes públicos y algunas otras instituciones, y que a lo largo de este tiempo en el interior sobre todo se han venido perdiendo muchos servicios, ¿no? ¿Eso debido a qué? Debido a que los entes que lo contratan muchas veces entienden que la hora de servicio que se paga por el funcionario es cara y bueno, optan por otras empresas de seguridad o por empresas de seguridad para que desempeñe esta tarea. A propósito de este tema, también lo ocupa al sindicato policial ver de qué forma articular, como teniendo en cuenta con lo que tú decías, ¿no? Que es un extra para el funcionario policial que engrosa de alguna forma el salario, ver de qué modalidad también se pueda aumentar la cantidad de horas. Sí, de hecho lo hemos llevado a tripartitas en el Ministerio de Trabajo la idea de que en estos lugares donde se ha perdido buscar la forma de conseguir nuevos servicios, pero hay una realidad. Nosotros lo que sí vamos a apelar y vamos a pelear con la próxima institución que ingresa, con el próximo cambio, es buscar de que se regularice también lo que es la hora extra de los trabajadores, ¿no? Hay muchos funcionarios que muchas veces terminan haciendo horarios que son extra al horario de servicio y no se le está pagando. Y para que se le reintegren en horas es difícil ya de por sí. Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Compañeros, sigan ustedes de allí. Bien, muchas gracias Martín y equipo. Cambiamos de tema y les contamos que el director nacional de medidas alternativas del Instituto Nacional de Rehabilitación cobró 1.318 horas docentes en lo que va de este periodo de gobierno, según un pedido de acceso a la información al que accedió La Diaria. De la documentación justamente se desprende que esas horas docentes transcurrían en el mismo horario en el que esta persona tenía que desempeñar su tarea como jerarca del INR, y estas horas extras docentes mencionadas le reportaron un ingreso cercano al $1.000.000. Se trata de Fabián Rosano, quien también fue director del Centro de Formación Penitenciaria entre abril de 2021 y enero de 2023. Según la información disponible en el pedido de acceso a la información pública, la dirección de este centro no es un cargo que tenga retribuciones, compensaciones o complementos por ocupar el cargo, sino que el funcionario que asume esta tarea cobra el sueldo por el grado y escalafón que reviste presupuestalmente. Además de este sueldo, percibió horas como docente. Por otro lado, se informa que Rosano no tiene formación universitaria completa ni acreditada, según consta en su currículum. Tiene grado policial de oficial ayudante, que es el quinto de los 10 grados que hay en la policía. Ingresó como agente y pasó a este grado. El ex jerarca integra el gabinete del Instituto Nacional de Rehabilitación y es uno de los miembros del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, creado por la Ley de Urgente Consideración. Representó a Uruguay ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra. Según la información aportada por el Ministerio del Interior, entre las tareas por las que cobró Rosano se destaca la facturación por asistir al Consejo de Política Penitenciaria, un espacio que es honorario por ley. En 2020, pandemia mediante, dio 541 horas docente. En 2021 fueron 214 horas. En 2022 fueron 465. En enero de 2023 dejó la dirección de CEFOPEN para pasar a la Dirección de Medidas Alternativas y sus horas se redujeron. Brindó 93 horas docente en todo el año. En 2024 solamente dio 5 horas docente, todas en abril. Cambiamos de asunto. Les contamos que este miércoles habrá un paro nacional del Sindicato de la Construcción y ramas anexas entre las 9 y las 13 horas en todo el país, y será por duelo debido a la reciente muerte de un trabajador en Canelones. El ZUNCA reclama la instalación de un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral y la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales.
El accidente ocurrió este lunes en la localidad de Suárez, departamento de Canelones, próximo a la Ruta 74. El trabajador fallecido era Gastón Burgueño, de 20 años de edad, oriundo de Canelones y cumplía funciones para la empresa MAFE, una subcontratada de Antel. Burgueño estaba desarrollando sus tareas junto a otro trabajador de la misma empresa que estaba operando una grúa para trabajos en altura. En determinado momento, según relató su compañero, Burgueño recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en forma instantánea. El sindicato de la construcción lamentó este nuevo accidente mortal y reiteró su reclamo de instalación de un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas. Asimismo, el gremio reivindica la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales. Y avanzan las obras de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, que son consecuencia de la prórroga de la concesión hasta 2081 a la firma Terminal Cuenca del Plata, cuya accionista mayoritaria es la multinacional Catunasi. La segunda etapa de estas obras va a terminar recién a fines del año que viene, 2026, y va a implicar la construcción de un mirador y también la remodelación de la escollera Sarandí, debido a que las obras de ampliación de la playa de contenedores, que va de la mano de la construcción de un nuevo muelle, van a alterar la vista que hay en ese lugar en este momento. La primera etapa de obras está previsto que culmine a fines de este año, según explicaron desde Catunasi, empresa que tiene el 80% de las acciones de TCP. La construcción que se está haciendo ahora es retiro de los lodos del fondo del mar, retiro de la roca para poder tener la profundidad máxima de 17 metros, para poder fundar los muelles y que poder atender buques de 14 metros de profundidad. Ese mecanismo lo estamos haciendo a través de dragas y el relleno a través de arena del Banco Arquímedes. La remodelación de la escollera queda para la siguiente etapa, cuando empecemos a trabajar. Hay una etapa final que es la de repavimentación y generar un paseo de pesca con iluminación y asientos para los pescadores, que esa sería, bueno, digamos, la parte final del recuidado de la escollera Sarandí. Para el tema de la vista se se solicitaron contraprestaciones, porque uno cuando hace este tipo de proyectos tenés las medidas de mitigación y las medidas de compensación. Lo que pide la autorización ambiental previa es generar nuevas vistas que hoy no existen, y bueno, se está trabajando en la construcción de un mirador público y de un rediseño de la escollera Sarandí para que se convierta en un paseo. La inversión de las obras, que inicialmente comprendían 450 millones de dólares, asciende a 600 millones de dólares entre equipamiento e infraestructura, señaló Correa. Ahora agenda laboral o de reclamos laborales, porque trabajadores y trabajadoras de una cooperativa de servicios que presta funciones para la ANEP se movilizaron frente a la Dirección Nacional del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en reclamo de que les paguen haberes impagos hasta este momento y también de que se renueven contratos. Con el respaldo de FUESIS, las y los trabajadores lograron el compromiso de la ANEP para la atención inmediata de ambas reivindicaciones. La cooperativa en cuestión nuclea unos 170 trabajadores en todo el país y desde hace años suministra diversos servicios a la ANEP. En diciembre se cortó la relación laboral y quedó pendiente el pago de haberes varios. Esta mañana, en el marco de una movilización frente a la DINATRA, los trabajadores lograron, con el apoyo de FUESIS, el compromiso de la ANEP para el pago de los haberes y la recontratación de los trabajadores. Y bueno, los compañeros y las compañeras se encontraron con la situación de que se les cortó el servicio, sobre todo en la parte de ANEP, donde venían prestando la mayor parte de los trabajos en el mes de diciembre, y bueno, y a partir de ahí encontraron que quedaban deudas, salarios impagos de diciembre, algunos trabajadores y trabajadoras no cobraron el aguinaldo, pero sobre todo lo que más nos preocupó desde FUESIS, de que nos hicimos de la situación, en realidad es que ANEP estaba desconociendo un logro que tuvo FUESIS en el convenio de lo que nosotros llamamos el 1902, que son las suministradoras de mano de obra, que es la
continuidad en la relación laboral independientemente del cese de la empresa para la cual venían prestando servicio. Básicamente reconoció ANEP haberse olvidado de ese pequeño detalle de considerar ese artículo 8 de los convenios de salario, por lo cual, a través del cual los trabajadores tienen que ser reabsorbidos por las empresas nuevas que entran. Sí, lo que decía Fabio, una cooperativa de servicios que hace mucho tiempo que está suministrando mano de obra. Estamos hablando de unas 170 personas a nivel nacional y bueno, hoy por lo menos avanzamos en el hecho de reconocer esa situación y bueno, lo que nos queda ahora es una parte burocrática de presentar los recibos para que ANEP se haga cargo de subrogar los salarios de los trabajadores y principalmente que no se pierdan esos puestos de trabajo y sean reabsorbidos para seguir cumpliendo los mismos servicios. Novedades desde afuera del estudio, Martín. Sí, terminó la reunión de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas. Diego Martini, vamos contigo hacia allí. Bien, así es, compañeros. Finalizó esta reunión donde las autoridades designadas, encabezadas por Gabriel Odone y Martín Valcorba, se reunieron con trabajadores técnicos, digamos, del Ministerio de Economía, obviamente también autoridades de acá, no estaba la ministra Azucena Arbeleche, solicitando información que necesitaban. Una noticia importante es que no está todavía el cierre financiero del año 2024. Esto recién va a estar el próximo 31 de enero, por lo cual los plazos que tenían las autoridades designadas del Ministerio de Economía se van corriendo, digamos, para poder planificar lo que va a ser el presupuesto del año 2025. Se habló también de la proyección de crecimiento que está planificada o que está proyectada, mejor dicho, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que se proyectó a mitad de este año, está estimada en 3,5%. Habrá que ver con algunos indicadores que se puedan llegar a modificar si esto se mantiene. Sobre esto se hicieron algunas consultas puntuales, básicamente para conocer las estimaciones que había hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, en qué estaban basadas para tener esa proyección. Pero la novedad pasa por eso, porque no está el cierre financiero del año 2024 y las autoridades designadas todavía no tienen la información completa. Hoy, digamos que se dio información que había sido solicitada, no información de números, algo que es muy necesario en este ministerio, y continúa, digamos, un cierto atraso que ya se venía manejando desde hace varias semanas en un ministerio muy importante para la gestión de Yamandu Orsi, porque de acá se va a proyectar todo lo planificado por el Frente Amplio y ya se sabe que este año, el año 2025, es un año particularmente de un presupuesto bastante acotado respecto a lo que quedó de años anteriores. Se estima que el déficit fiscal va a estar similar al año 2019. Esto va a cerrar obviamente cuando se cierre el resumen financiero, el balance financiero del año anterior, pero acá hay que ver qué sucede con algunos pagos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas pendiente, adelantos de pagos o posponer algunos pagos. Entonces esto también puede llegar a modificar, pero en lo global se estima que el déficit fiscal va a estar similar al del año 2019 y esto no coincide con lo que había dicho el presidente de la República, Lacalle Pou, que estaba en mejor situación. Entonces, como le decía, es un margen acotado para el año 2025 y reitero lo que había dicho hace unos minutos. Odone dijo que van a tener que ser creativos e imaginativos para poder asignar el presupuesto, y este presupuesto que se va a asignar a las distintas carteras y distintos organismos también busca estar acompañado de la posibilidad de que el Estado pueda también hacer caja, hacer dinero para poder dar frente a esta situación. La otra novedad es que en próximos días van a seguir habiendo reuniones, seguramente por el momento no está previsto que se vuelva a reunir Odone con Arbeleche, pero también reuniones de transición, pero también reuniones que van a tener para designar lo que son las empresas públicas, algo que define el Ejecutivo, pero que va a ser también consultado las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, porque también de ahí dependerá qué pueda suceder con las empresas públicas y su presupuesto que se trabajará. Y lo último, y cierro con esto, Gabriel Odone también está teniendo reuniones con algunos ministros designados, el caso de Fernanda Cardona, el caso de Juan Castillo, Ministerio de Industria y Ministerio de Trabajo, para poder analizar diversas situaciones que tienen que ver con un presupuesto que ya es necesario ver qué sucede en el año 2025.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad de la nieta 139, apropiada por la última dictadura civil militar argentina. Es hija de Noemí Beatriz Macedo y de Daniel Alfredo Inama, quienes permanecen desaparecidos desde el año 1977, y fue esta nieta recuperada que hace que la cuenta siga aumentando, llegando a ese 139 que ojalá prontamente sea superado. Es una persona que fue durante mucho tiempo buscada por una hermana y un hermano. Es un momento muy difícil, pero lindo a la vez. Gracias Manu, que fue quien trajo esa noticia ayer a mi casa, a mi vida, a la vida de mi hermana también. Nada, me tuve que anotar cosas porque es difícil hablar acá. Gracias Estela, gracias abuelas. Nosotros en La Plata buscamos a esta hermana, que ahora puedo decir que es hermana, muchísimo. Y pensamos que habíamos agotado todas las instancias y que era un caso cerrado. Y sin embargo, las abuelas nos demuestran por 139 veces que nunca es el último paso, la última esperanza. Esto es un acto de justicia, como decía Manu, es una reparación, es una certeza que nunca más va a ser incertidumbre. Hoy alguien más puede decir quién es porque lo sabe, porque es la verdad, porque Daniel y Noemí la desearon, la quisieron, y es justo por él, por ella, por ellos, que hoy es un día mejor. Hoy sabemos un poco más quiénes somos, no solo ella, sino todas y todos, porque a veces la realidad nos pasa por encima, ¿no? Como últimamente nos viene pasando. Y otra nos regala un abrazo, una certeza, una alegría de que el mundo y este país es un lugar posible de encuentro. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional. Lo hacemos hablando de Donald Trump, que seguramente nos daría para hacer todo un informativo, porque estas 24 horas han sido muy intensas. Incluso algunos analistas han dicho que Trump necesitaría más horas del día para poder seguir adelante con todas las promesas que ha hecho a nivel electoral y que se han transformado en decretos, en alguna medida desarmando las políticas del gobierno que se fue, del gobierno demócrata, pero también habilitando otras muy cuestionables. Podemos decir que Estados Unidos dejó de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. Podemos decir que Estados Unidos se bajó del Acuerdo de París para la emisión de gases de efecto invernadero. Eso está ligado también a una superproducción que pretende Donald Trump de petróleo y gas natural para reconvertir nuevamente a la industria de los Estados Unidos. Hoy más temprano hablábamos también del tema de los aranceles que prometió Trump aplicaría eventualmente ante los países de los BRICS, un 100% de aranceles en caso de que esos países, recordemos, China, Sudáfrica, Rusia, Brasil y la India, insistan con la desdolarización, es decir, con la utilización de otras monedas para ir paulatinamente dejando de lado el dólar. Eso no va a ocurrir. Y también habló de América Latina y dijo que Estados Unidos no necesita América Latina, que es a la inversa, que Latinoamérica necesita de los Estados Unidos. Todos estos anuncios se han dado en el marco de muchas normas controvertidas, como por ejemplo las que tienen que ver con los migrantes, y de última hora hay que decir que hay una orden específica de Donald Trump de salir a cazar migrantes indocumentados en escuelas, en iglesias, en hospitales y por supuesto en otros ámbitos, ni que hablar en la propia frontera. Pero otra de las medidas controvertidas de Donald Trump tienen que ver con la liberación de más de 1.600 presos acusados de distintos delitos por su participación en el asalto al Capitolio en el 2021. En uno de sus primeros actos tras la toma de posesión de su cargo como presidente, Donald Trump concedió indultos y conmutaciones de pena a casi 1.600 personas que fueron procesadas por distintos delitos cometidos en el marco del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, Donald Trump firmó las órdenes de clemencia plenas, completas e incondicionales en favor de centenares de agitadores que participaron de la toma del Congreso para tratar de evitar la certificación del triunfo de Joe Biden.
Antes de que el republicano asumiera su segundo mandato, se habían planteado dudas de si finalmente beneficiaría a todos los acusados e incluso su vicepresidente J.D. Vance sugirió que algunos de los más violentos no serían incluidos en la medida, pero en el perdón presidencial se incluye a quienes cometieron delitos menores y también a quienes agredieron violentamente a agentes de la policía, rompieron ventanas o destrozaron oficinas del Congreso, así como también a quienes fueron condenados por delitos graves como conspiración sediciosa. La orden de indulto señala que esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional que se ha perpetrado contra el pueblo estadounidense durante los últimos 4 años y que comienza un proceso de reconciliación nacional, a pesar que el violento asalto al Capitolio dejó 5 muertos, 52 detenidos y 14 policías heridos. Y todo lo que viene tiene que ver en alguna medida con Donald Trump. Por ejemplo, que el presidente argentino Javier Milei habría insistido, según el diario Ámbito Financiero, en una reunión de empresarios en Washington, a donde asistió justamente a la asunción de Donald Trump, con la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Algo que ya se ha dicho hasta el hartazgo, rompería con las normas del Mercosur y por tanto quedaría fuera del bloque regional. Pero los analistas entienden que es bastante difícil que esto se logre, no solamente por la política proteccionista que piensa aplicar el nuevo presidente de los Estados Unidos, que generaría una disparidad entre ambas economías. No obstante, Milei tiene esperanza de que su acercamiento ideológico con Donald Trump permita un acuerdo de este tipo, así como también la liberación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional que le permita hacer frente a los problemas que tiene la Argentina. El presidente argentino Javier Milei insistió en que buscará firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos este año, según reportó el diario Ámbito Financiero, quien se refirió a las intenciones del mandatario planteadas durante una reunión que sostuvo con empresarios en el marco de la gira que realizó a Washington para asistir a la toma de posesión de Donald Trump. El texto cita a un hombre de negocios que estuvo en el encuentro y que aseguró que Milei había ratificado su deseo de pactar un acuerdo comercial con Washington en sintonía con lo revelado a fines del año pasado, aunque la principal traba está en el Mercosur, que impide tratados de manera unilateral con socios externos. Analistas internacionales han advertido que un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina implicaría la ruptura del bloque regional y afectaría las políticas proteccionistas de la Casa Blanca, impactando en las economías de ambos países por la falta de complementariedad. Sin embargo, consideran que Milei se ilusiona en que el acuerdo se concrete gracias a la afinidad ideológica que tiene con Trump, además de confiar en que el presidente estadounidense le ayudará a renegociar la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Y la guerra sigue en Oriente Medio y acaso se trasladó ahora a Cisjordania. Nunca estuvo ausente Cisjordania de esta guerra que mantuvo Israel con Hamás en la Franja de Gaza. Van 800 muertos desde el 7 de octubre del 2023 cuando comenzó toda esta crisis. Por distintos enfrentamientos que se han dado en distintas zonas de la Cisjordania ocupada, o Judea y Samaria, como los israelíes la denominan al hacer referencia justamente a esta zona bajo control palestino, entre comillas, porque allí está la mayoría de los asentamientos israelíes, muchos de ellos violentos, acusados de crímenes contra palestinos, de quemar casas, de quemar autos, y justamente el gobierno de Estados Unidos, presidido ahora por Donald Trump, acaba de levantar todas las sanciones internacionales que se habían aplicado a los ocupantes israelíes. Esto se da en el marco de lo que se entiende es, un reforzamiento que han tenido los sectores más radicales palestinos dentro de Cisjordania. En cierta medida también por el enfrentamiento que existe con la Autoridad Nacional Palestina, a quienes algunos sectores acusan de no haber hecho lo suficiente frente a Israel. Ahora es la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, la que se ve involucrada en esta violencia, donde ya a esta hora van 9 muertos, casi 40 heridos, en una embestida que ha hecho el gobierno israelí con un operativo que se llama Muro de Hierro, que busca, según dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, cortar con el eje iraní, que tiene sus bases en Líbano, en la Franja de Gaza, en Siria, también en Yemen y, por supuesto, en Cisjordania. Según las autoridades israelíes, esta operación va a durar unos cuantos días, pero muchos temen que el foco de la guerra ahora se traslade a la Cisjordania ocupada.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó este martes que las fuerzas de defensa bajo la dirección del Gabinete de Seguridad lanzaron una importante operación militar a gran escala denominada Muro de Hierro para erradicar el terrorismo en la ciudad palestina de Jenin. El ataque, que se desarrolla en toda la ciudad con decenas de soldados israelíes en las calles, alcanzó el campo de refugiados de Jenin y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, había pedido este lunes a sus tropas estar listas para llevar a cabo importantes operaciones antiterroristas en los próximos días en Cisjordania. Un corresponsal de la agencia palestina Wafa reportó sobre acciones conjuntas entre la aviación israelí y vehículos militares que atacaron desde puestos de control militar, mientras otros ataques ocurrieron de forma simultánea cuando drones israelíes y helicópteros Apache dispararon balas contra un campamento de refugiados. La violencia en Cisjordania aumentó durante la guerra de Gaza e Israel afirma que está operando para terminar con milicias radicales que se han hecho fuertes en la zona, y el Ministerio de Sanidad palestino afirma que más de 800 personas han muerto en incursiones israelíes desde que comenzó la guerra tras los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2023. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y nos vamos con los datos del tiempo. Como siempre, a esta hora repasamos cómo estará Montevideo y el área metropolitana miércoles y jueves. Mañana, miércoles 22 de enero, ahí ven el sol a pleno, va a estar el cielo claro en la mañana y algo nuboso en la tarde. La máxima será de 31 grados y la mínima de 17. Las nubes irán aumentando, aunque no hay pronóstico de lluvias para el día jueves. Pasado mañana, 23 de enero, en Montevideo y el área metropolitana se espera que el cielo esté algo nuboso a nuboso por la mañana y nuboso con periodos de cubierto por la tarde y la noche. Temperaturas extremas proyectadas para ese día: 18 grados la mínima, 31 grados la máxima. Bueno, ahora sí nos estamos yendo. Los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, como todos los días. Los invitamos además a ver Mira Montevideo edición verano. Mañana tempranito habrá noticias con la primera edición de MVD Noticias a las 8. A las 13 estará en el aire el segundo turno informativo, 13 horas debí decir, y estaremos con Natalia 18:55. Hasta mañana. Que pasen bien. Gracias por estar como siempre.